Vayamos a la palabra de Dios, hermanos. Y hay un tema que quiero tocar hoy, derivado de un diálogo que tuvimos los varones en una de nuestras reuniones de hace algunas semanas. Fue un tema, un estudio bíblico en el que pudimos participar opinando y de allí creo que Dios me movió para poder compartir esto con todos ustedes, porque entendí que es algo de la vida diaria como creyentes, es algo de nuestra vida común como cristianos, como personas. Y quiero que escuches bien esto que voy a compartirte y ahorita te diré de qué vamos a hablar. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la grandeza de nuestra ofensa en contra de Dios, las heridas que otros nos han hecho aparecerán en comparación extremadamente insignificantes. Si por el otro lado hemos exagerado en nuestra vista las ofensas de otros, comprueba que hemos minimizado las nuestras. Estas son palabras de John Stott, quien fue un pastor y un escritor que Dios usó grandemente. El tema es: ¿qué vas a hacer con las ofensas? Es una pregunta sencilla, pero que va a poner al descubierto nuestro corazón, y por eso quiero que la tomemos nosotros. En una antigua tira cómica, uno de los personajes siempre era molestado por otro que venía y lo empujaba del pecho, le ponía la mano en el pecho y lo empujaba, y era así de continuo, hasta que un día este personaje enojado dice: tengo que hacer algo. Y todo lo que hace él es que se cuelga una botellita de nitroglicerina a la altura de su pecho. Y entonces alguien le preguntó: ¿y para qué es eso? Dice: para que cuando venga aquel que me empuja, le explote la mano. Nos da risa y sí, es gracioso, pero eso es lo que hacemos con las ofensas. No las sabemos manejar. Y no las sabemos manejar, y eso nos crea problemas relacionales, nos crea conflictos con los demás. Y por esa razón, hermano, quiero hablarte de esto, porque hay dos cosas que son seguras en esta vida, y una es que te vas a morir y la otra es que te van a ofender. Eso es seguro. Incluso agregaría una tercera: tú vas a ofender a alguien. Eso va a suceder en espacios como el nuestro, como iglesia. En el relacionarnos siempre habrá malos entendidos, siempre habrá alguna palabra o alguna acción que resulte en ofensa para las otras personas, siempre. Por tal razón yo necesito aprender a manejar la ofensa, porque si no aprendo a manejarla, la sobrereacción que regularmente tengo no será acorde con el corazón de Dios. De hecho, en todo tipo de relación, sea de amigos, sea noviazgo, sea matrimonio, sean hermanos en Cristo, siempre habrá alguna situación, siempre. De hecho, los que estamos casados sabemos que los primeros años son un poco más difíciles, porque es donde procuramos o donde tratamos de compenetrarnos el uno con el otro, y es donde más desacuerdos y más situaciones de ofensa pueden surgir. Así que lo que yo quiero darte es, a través de la Biblia, herramientas para que tú y yo podamos manejar la ofensa de manera correcta. Lo primero que quiero hablarte, hermano, es que yo no puedo guiarme del todo por los principios humanos para reaccionar ante la ofensa, porque no siempre son bíblicos. Yo tengo que pensar en cuanto a esto lo que la Biblia dice, porque el estándar de la Biblia es más alto que el estándar humano. Y yo no puedo dejarme guiar por los principios humanos, porque entonces muy seguramente voy a estar tratando con la ofensa de una manera que Dios no espera que yo trate con ella. Lo primero que quiero compartirte es esto. En el Nuevo Testamento hay dos términos en griego para ofensa. El primero es paraptoma y se usa
para citar un ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 14, que dice de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí ofensa se puede traducir también como desliz, como paso en falso, como error y como transgresión. Este es el primer término en griego. Hay otro término en griego que es un poco de uso más general, y el término es escándalon, que se traduce literalmente como tropiezo. En algunos momentos en la Biblia se habla de piedra de tropiezo. Y este término, al ser más general, incluye todo aquello que sea una ofensa. Pero al significar tropiezo, la implicación es que las ofensas pueden convertirse en una trampa y en un tropiezo para mi vida. Por eso tengo que aprender a manejarlas. Dicho de una manera muy puntual y sencilla, cuando hablamos de ofensas, estamos hablando que regularmente se trata de una acción o palabra que voluntaria o involuntariamente lastima o hiere la dignidad de otra persona, ocasionándole molestia y enojo. Lo voy a volver a leer para que lo tenga claro. Cuando hablamos de ofensa, se trata de una acción o palabra que voluntaria o involuntariamente lastima o hiere la dignidad de otra persona, ocasionándole molestia y enojo. De hecho, la palabra de Dios es tan perfecta que en Santiago 3:2 tú vas a leer lo siguiente. Abre ahí tu Biblia. Santiago 3, versículo 2. Mira lo que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo que nos está diciendo Santiago primero es algo categórico. Todos, sin excepción, ofendemos, y luego dice muchas veces. ¿No estará exagerando Santiago? ¿No debiéramos tomar esto así como que, pastor, no creo que sea tan literal, yo soy bien buena onda, yo casi no ofendo? No, Dios tiene razón. El problema es que nosotros ofendemos y a veces no nos damos cuenta que lo hemos hecho. No nos damos cuenta. Entonces, si todos ofendemos muchas veces y la Biblia lo dice, entonces es verdad. Yo he ofendido muchas veces. Ahora, fíjate cómo dice también este versículo: si alguno no ofende de palabra, lo que trata de decir aquí el escritor es que la mayoría de las ofensas vienen por nuestras palabras. Dice, si tú estás seguro que no ofendes de palabra, que no has ofendido a nadie de palabra, entonces tienes una capacidad muy importante de dominio propio para controlar todos los impulsos de tu persona. Es lo que dice. ¿Por qué? Porque en este pasaje le está hablando de la lengua. Si tú puedes controlar tu lengua, entonces puedes controlarlo todo. Entonces, hermano, tenemos que aceptar primero que Dios tiene razón, ofendemos. Y en segundo lugar, entender que nuestras ofensas principalmente vienen de nuestras palabras. Y entonces aceptar que yo he ofendido y quizás lo más seguro es que no me haya dado cuenta. Ahora, hermano, si las cosas son así, si nadie está exento de ofender a los demás, entonces es prioritario que yo aprenda a manejar la ofensa de manera bíblica. No como lo enseñan en el mundo, que repito, algunas cosas no son nada despreciables, pero yo tengo que pensar bíblicamente. Y si voy a seguirme relacionando con mis hermanos en Cristo, yo creo que tengo que entender que la mayoría de las veces nosotros como cristianos sobrereaccionamos, escúchalo bien, sobrereaccionamos a la ofensa, al punto que en ocasiones exigimos una especie de pago. Y quiero señalar, exigimos una especie de pago por la ofensa que se nos causó. Y es entonces cuando nosotros expresamos algunas cosas como: no, esto no se puede quedar así, este asunto tenemos que aclararlo.
Este asunto debe ser puesto en la evidencia, debe ser puesto en la mesa. Voy a ir a buscar a tal persona porque esto no se puede quedar así. Exigimos una especie de pago por la ofensa recibida. Y déjame decirte que eso está totalmente fuera del espíritu de la Biblia. Es totalmente antibíblico. No exigimos un pago de nada. Y ahorita te voy a enseñar qué es lo que la Biblia espera de nosotros. Y es que, hermano, la ofensa como que a algunos nos enciende. Mira, déjame enseñarte un pasaje que viene en Proverbios 18, 19. Abre ahí tu Biblia. Y viene ahí una figura muy interesante para hablar del hermano ofendido. Proverbios 18, versículo 19. Escucha. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. O sea, la persona que está ofendida va a ser tenaz ¿en qué? No en arreglar el asunto, sino en demostrar que lo ofendiste. No va a cejar, no va a darse por vencido, no va a dar su brazo a torcer, va a dejarte en claro de la manera que él quiera, que regularmente es con molestia y con enojo, de que tú lo ofendiste. Y esto, hermano, obviamente no es lo que Dios espera de mí. Ojalá fuéramos así de tenaces para perdonar. Ojalá fuéramos así de tenaces para lo espiritual. Pero cómo nos gusta discutir. Nos gusta mucho demostrar que tenemos la razón. Nos satisface convencer al otro de que se equivocó. Y sabes, amado hermano, eso está totalmente alejado de lo que Dios espera de ti y de mí como sus hijos y la vida que debemos tener como creyentes aquí. Ahora, hermano, entonces, si yo sobrereacciono a una ofensa, exigiendo un pago por el daño o una especie de pago por el daño o la ofensa recibida, ¿sabes qué sucede, hermano? Y es lo que no vemos, que entonces yo estoy peor que el que me ofendió. ¿Por qué estoy peor? Porque no es lo que Dios espera de mí. ¿Recuerdas ese pasaje también en Mateo capítulo 7? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no puedes ver la viga que está en el tuyo? Es exactamente lo mismo. Te he de asegurar que tú has ofendido más grandemente a otras personas que lo que te han ofendido a ti. La bendición que tú has tenido es que nadie te ha reclamado. Pero el que no te reclamaron no quiere decir que no te has ofendido, quiere decir que actuaron con prudencia. Así es. Entonces, si voy a tomar de la Biblia los parámetros para saber cómo manejar la ofensa, entonces es obvio que tengo que ir a la Biblia. Y es a donde vamos a ir. Pero antes de tocar algunos pasajes bíblicos relacionados con esto, yo quiero decirte que la ofensa, lo mencioné al principio, es una especie de trampa también. Y leí en alguna ocasión, en las muchas cosas que leo, que antiguamente había una trampa favorita de algún pueblo, y era que hacían varas con punta, es decir, le sacaban punta a unas varas y les ponían veneno y estiércol. Entonces, cuando el enemigo, quien fuera, caía en esta trampa y estas puntas con veneno y con estiércol entraban a su cuerpo, la descripción es más o menos así: el veneno penetraba a poco en el torrente sanguíneo, contaminando el cuerpo, y la pudrición por medio del estiércol era también paulatina. ¿Puedes imaginarte? Entonces, hermano, cuando yo no manejo bien la ofensa se convierte en una trampa que me inyecta veneno y me contamina, y contamina toda mi vida. Por eso yo tengo que manejarla correctamente. Si sabes que cuando una víbora te muerde debes de ir por el antídoto inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? Entonces, el antídoto para la ofensa va a venir de una palabra que usamos muy regularmente. El antídoto para la ofensa es el perdón. Y déjame decirte que en la Biblia
el perdón debe ser otorgado de manera inmediata. Así es, de manera inmediata, y ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes que tenemos aquí en la Escritura. ¿Sabes, amado hermano? Cuando en Mateo 6:14 leímos que debemos perdonar las ofensas y que nuestro Padre Celestial va a perdonarnos también a nosotros, nos está mostrando, hermano, una relación que hay entre el perdón y mi comunión con Dios. La ausencia de perdón lastima mi comunión con Dios, pero el perdón entonces se convierte en algo sanador y restaurador, no solo en mí, sino en la otra persona. Porque perdonar es permitir que el amor de Dios nos ayude a hacer a un lado la ofensa y decidir que mi hermano en Cristo o que la persona tiene más valor, es más importante que la ofensa misma. Perdonar nos libera, perdonar nos saca del pozo. Y perdonar demuestra que valoro que un día Cristo murió por mí en la cruz para perdonar todos mis pecados. Esto es lo que dice Colosenses 3:13. Y quiero que abras ahí tu Biblia, porque hay otra cosa que quiero señalar ahí. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me llama la atención que diga soportar y perdonar en primera instancia. Sí, hermano, aquí en esta iglesia no debería haber gente insoportable. Todos somos soportables. Soportaos unos a otros. Y no es dar soporte, es tenernos paciencia, es sobrellevarnos. Y luego dice: y perdonándonos unos a otros si tuviéramos queja. Entonces el perdón se vuelve no solo algo recíproco, sino se vuelve algo necesario en nuestras relaciones. De esta manera, hermano, nosotros vamos a vivir en la dimensión que Dios espera que vivamos. Estaba leyendo un documento sobre la ofensa y sobre el perdón. Es una persona que no es cristiana, obviamente, pero esta persona establecía que el perdón siempre va en relación con la gravedad de la ofensa. Es decir, que si la persona considera que es muy grave la ofensa, la persona le va a tomar más tiempo perdonar. Y aunque esto suena muy interesante y pudiera parecer lógico, a la luz de la Biblia no. No, hermanos. A la luz de la Biblia, usted y yo debemos perdonarnos inmediatamente. La Biblia no me da espacio para que yo tome tiempo. ¿Por qué? Porque en la Biblia sobresale más la gravedad de lo que yo le hice a Dios que la gravedad de lo que yo le pude hacer a una persona o esa persona a mí. Por eso dice: de la manera que Cristo te perdonó, así perdonas. ¿Cuánto tiempo le tomó al Señor perdonarte? ¿Cuánto tiempo? Esa es la medida del perdón que otorgamos. Y puedes poner todas las razones que quieras: es que es muy difícil para mí, es que no es posible, es que yo necesito reflexionar en eso. No, porque el perdón que otorgas también guarda relación, te lo dije ahorita, con tu comunión con Dios. Si tú tienes una correcta comunión con Dios, nunca te va a costar perdonar. ¿Por qué, hermano? Porque ya fui perdonada, ya fui perdonado. Jesús murió por mí y me perdonó cosas vergonzosas. Yo iba directo al infierno y el Señor tuvo misericordia de mí. No puedo comparar eso con las ofensas que me han dado. Una persona me comentó esta historia de una mujer que trabajaba con drogadictos y pandilleros. Y dice que esta persona tenía un hijo, creo que de 21 años. Y uno de esos drogadictos y pandilleros un día vino y asesinó a su hijo enfrente de ella. Y cuando la policía llegó, la policía le dijo: ¿y qué quiere que hagamos? Dice: nada,
Yo lo que quiero es que este jovencito sepa que Cristo lo ama, que Cristo quiere perdonar sus pecados y que yo lo perdono. Qué impresionante, ¿no? No, a usted si se le atraviesan ahí en la calle, usted siente que fuego del cielo debe caer sobre la persona porque se le metió intempestivamente en su coche. Y más coraje le da porque era un Audi. ¿Y cómo reto a un Audi con mi Volkswagen? O sea, no puedo. Obviamente, hermano, el ejemplo que doy del Volkswagen y del Audi es exagerado, pero la verdad es que sobrereaccionamos, hermano. Sobrereaccionamos. Nos contaban los muchachos ahorita que nuestro querido amigo Pablo, no el de la Biblia, Pablo, el de aquí de la iglesia, él empezó a bromear desde que llegaron. Dice, no teníamos ni un día y ya nos estaba diciendo, no los aguanto. Obviamente estaba bromeando. Pero hermano, el asunto es ese. Miren, los que estamos casados saben que como casados tenemos que aprender a sobrellevarnos. ¿O no, hermanos? Tenemos que aprender. Porque no vas a cambiar a tu esposa ni a tu esposo. Ese es trabajo de Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer tú y yo, hermano, es mantenernos dependiendo de Dios. Y vuelvo a mi punto, me cuesta perdonar cuando no entiendo que eso guarda relación con mi comunión con Dios. Es decir, somos hermanos en Cristo. ¿No cantamos ahorita, somos un cuerpo en Cristo? Pero que no me tope al hermano a la salida porque no andamos bien. Voy a checar por qué puerta sale para no topármelo, porque no. Y entonces, ¿cómo cantamos ahorita? Quebranta mi corazón. Es incongruente. O sea, no tiene sentido, hermanos. Sí, o sea, yo tengo que actuar, repito, bíblicamente, y tengo que corresponder a esto que la Biblia me está diciendo. Y entonces lo que la Biblia me dice es que yo otorgo el perdón y lo otorgo de inmediato. Porque lo que la Biblia quiere es que yo tome en cuenta, repito, que fue más grave lo que yo le hice al Señor que cualquier cosa que me puedan hacer a mí. Mira lo que dice Mateo 18, 32 y 33. Abre ahí tu Biblia. Mateo 18, 32 y 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ve la pregunta? Una vez más, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. No, hermano, no tenemos excusa delante de Dios. No hay manera de justificar mi ausencia de perdón basado en no sé qué cosa. Dios espera que si tú me ofendes, yo te perdone de inmediato. Y eso es lo que tenemos que practicar aquí en la iglesia. Sí, hermanos, tenemos que practicar. Podemos tener 1000 razones, podemos tener 1000 explicaciones, pero yo tengo que reducir todo a ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué voy a hacer con la ofensa? Y ese manejo de la ofensa me va a liberar a mí. No, es que ¿quién se cree que soy? Diría alguien. No, es que yo soy así. Es que así soy. Y decía aquel cantante, soy así y así me moriré. Así decía un cantante. No tenía razón, obviamente. Pero tú y yo tenemos que aprender, repito, a ir en dirección de la Escritura. Así que, hermano, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es otorgar el perdón de manera inmediata. Pero ¿por qué son las cosas así? Te lo vuelvo a decir, hermano, porque aquí entre nosotros siempre habrá alguien que no tenga tacto. Es más, hay quien puede sentirse hasta ofendido por lo que uno predica. Sí, puede salir y te va a decir, lo dijo por mí, ¿verdad, pastor? Sí, de hecho hay una historia de esas leyendas urbanas terribles de un pastor que cuando predicaba su esposa se ponía de pie y le decía, ya sé que lo dices por mí, pero no le hagan caso. Ay, eso sí da miedo. Sí.
Entonces, tú y yo necesitamos, repito, aprender a manejar la ofensa y darnos cuenta de lo que Dios espera de nosotros. De hecho, nos estamos dando cuenta. ¿Cuál es la segunda acción que debemos tomar para el manejo de la ofensa? Abra su Biblia en Proverbios 19:11, por favor. Vamos nuevamente al libro de Proverbios. Proverbios 19:11. ¿Qué dice? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La primera vez que yo leí este proverbio me pesó mucho. La cordura del hombre detiene su furor y su honra, o sea, la honra del hombre, la mayor honra del hombre es pasar por alto la ofensa. ¿Qué? O sea, que no haga nada. Sí, así. Y de veras que los que somos temperamento colérico combinado con más colérico, de veras que como que te agarras de algo y dices, no puede ser. La traducción debe estar mal aquí, déjame checar la nueva traducción viviente porque esto no creo que sea como está escrito aquí, es demasiado esto. La cordura del hombre detiene, ¿qué? Es decir, el que seas prudente, el que seas una persona cuerda, no necia, eso va a hacer que tú detengas tu coraje y tu molestia. Porque vas a decir, quiero ser prudente, estoy convencido o estoy convencida de que Dios quiere que yo actúe de otra manera y entonces me detengo. Y entonces también te das cuenta que la ofensa va a llegar tan lejos como yo lo permita. Así va a ser. Y voy a ser más honrado y voy a ser de alguna manera más bendecido si dejo pasar la ofensa. Claro, dejar pasar la ofensa doblega, hay que doblegar el orgullo y hay que mantenerse humilde, porque no es fácil. No es fácil pasar por alto la ofensa, porque muchas de esas ofensas tocan fibras muy íntimas de nuestro corazón. De hecho, no lo serían si no fuera así. Yo le llamo a esto decidir no seguir el camino de los necios. ¿Por qué? Porque cuando uno reacciona totalmente contrario a lo que dice el pasaje que leímos, olvídate, nos metemos en un problema. Mira, allí también mismo en Proverbios 17, el versículo 19, mira lo que dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El que ama la disputa, es decir, aquel que quiere discutir, sí, no, espérame, esto no se va a quedar así. Yo tengo que poner en orden el asunto. Déjame decirte que una cosa es dialogar para ponernos de acuerdo y reconciliarnos, y otra cosa es querer dialogar para discutir acerca de un asunto en el que yo creo que yo tengo la razón y la otra persona no. Es diferente. Por lo tanto, hermano, no seamos necios. Que nuestra cordura nos ayude a controlar el furor y que entendamos que tiene más honra cuando dejamos pasar por alto la ofensa. La tercera acción que debemos tomar, hermano, es que la Biblia también considera que así como debe ser otorgado el perdón de manera inmediata, la reconciliación debe ser buscada también inmediatamente. ¿Cómo lo sabemos? Abre tu Biblia en Mateo 5, por favor, versículo 23. Mateo 5, versículo 23 y 24, que dicen de la siguiente manera: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El 25, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Y cuál es la palabra? Otra vez, hermano, en el reino de Dios otorgamos el perdón de inmediato y buscamos reconciliación
de manera pronta. ¿Sí? Así es la vida en el reino de Dios. Allá afuera es de otra manera. Allá la gente va a decir más, cuando yo lo sienta en mi corazón lo voy a hacer. No, te puedes morir. Nunca lo vas a sentir. Pero nuestra vida cristiana no se basa ni se decide en sentimientos, sino en convicciones. Hay que otorgar el perdón. Y aquí me llama la atención cómo lo refiere el Señor Jesús en estas palabras de Mateo capítulo 5, porque dice, si traes tu ofrenda, se refiere, si vas a adorarme o si vas a adorar al Señor y te acuerdas que hay un asunto que no está bien arreglado con tu hermano, arregla primero el asunto y luego vienes y me adoras. Ese es el orden. Porque otra vez, hermano, ¿qué sentido tendría traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cantar nuestras alabanzas a Dios si mi corazón está manchado? Bueno, ya lo perdoné, pero nunca va a volver a ser lo mismo. No, hermano. O sea, ¿por qué siempre ponemos nuestra condición? No, nunca va a ser igual. Bueno, habrá quizás sus honrosas excepciones en las que definitivamente algún asunto no pueda ser igual, pero somos hermanos en Cristo, por Dios, hermanos. Mira, déjame platicarte. Yo creo que algunos de ustedes conocieron al pastor, conocieron, todavía sigue vivo, conocen al pastor Raúl Rosas, no sé si lo conocen, él fue obispo de la iglesia metodista. Él y yo en alguna ocasión tuvimos una diferencia muy fuerte, muy fuerte. Y yo dije, pues será mi autoridad, pero soy esparza. Y él decía cosas y yo me volteaba. Yo no le creo, o sea, ¿qué le pasa? Y en alguna ocasión, él y los superintendentes hicieron le llamaban a ellos una gira de administración y llegaron a Saltillo. Yo vivía en Saltillo. Iban a orar por nosotros. Y pues ahí voy yo todo enjetado a que oraran por mí. Bueno, pues ahí vamos. Y ya estaban orando por nosotros. Y ¿sabes una cosa? Cuando el obispo me puso la mano en la cabeza, yo sentí un calor que recorrió todo mi cuerpo. Así, pero fuerte. Dije, wow, dije, no puede ser. Y entonces Dios me hizo entender algo. No es lo que tú piensas, ni como tú lo piensas, pero mi unción está sobre él. Te guste o no, yo lo escogí y yo lo puse allí. Y lo vas a honrar y lo vas a respetar. Tapón. Y entonces yo un día hablé con él y le dije, ¿sabes qué, Raúl? Quiero que me perdones. Quiero que estemos en paz tú y yo. Y gracias a Dios, él también me dijo, Jonatán, también tú perdóname porque yo no he sido el obispo que tú necesitas. Nos abrazamos, oramos, lloramos. Fue un momento precioso. De hecho, así debieran ser nuestras reconciliaciones. Sí, porque cuando yo tomo otra actitud, estoy tomando el camino más largo. Reconciliarnos implica entonces un diálogo, no para reclamar o seguir defendiendo mi posición, es un diálogo para restaurar la relación y estar en paz el uno con el otro, y que cuando vengamos a adorar al Señor lo hagamos como a Él le agrada. Por último, hermanos, ya voy a terminar. ¿Qué pasa si no hacemos las cosas como Dios quiere? O sea, ¿sí pasa algo? O a lo mejor no pasa nada. No, hermanos, sí pasa algo. De hecho, pasa mucho. Y te voy a leer algunos pasajes para que vayas viendo qué sucede cuando yo decido no manejar bien la ofensa. Y no manejar bien la ofensa sería sobrereaccionar, sería no perdonar, sería seguir el camino de los necios y sería no querer buscar la reconciliación. Bueno, abra su Biblia primero en Hebreos 12:15. Busque la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué sucede cuando tú no manejas bien la ofensa? ¿Te acuerdas del ejemplo que te di de la trampa? Voy a pasar eso. Se va a generar una raíz de amargura en tu corazón que te va a contaminar a ti y tú vas a contaminar a todos los demás. Es el clásico, la clásica reacción o el clásico ejemplo de cuando alguna persona que está en amargura te dice: es que aquí nadie me entiende, es que aquí todos me rechazan. Y entonces encuentra a alguien que también trae amargura y dice: sí, es cierto, yo me he sentido igual, vámonos de la iglesia. ¿Por qué? Porque permití, al no manejar bien la ofensa, que la amargura se generara en mi interior. Sí, sí pasa. Necesitamos tener cuidado. ¿Qué más pasa? Bueno, lo mencioné en Mateo 5, 23 y 24. Mi adoración a Dios se ve interrumpida. Mi comunión con Dios se ve lastimada. Es el pasaje que dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, arréglalo primero. Sí, cuando no arreglo las cosas a tiempo, mi adoración a Dios, mi oración a Dios, mi comunión con Dios se ve interrumpida. Y en Mateo 5:24, cuando dice que te reconcilies con tu hermano, quiere decir que entonces mi hermano y yo no estamos en paz. Entonces, hermano, cuando yo no manejo bien la ofensa, ¿qué es lo que sucede? Tengo un problema con mi hermano, no estoy en paz con él. Me decía una persona: bueno, pastor, pero eso es para los que somos cristianos. ¿Cómo le hacemos cuando el problema es con uno que no es cristiano? Le dije: bueno, ahí el asunto cambia. Hay otras variables. Yo no le puedo exigir a una persona que no cree en Cristo que reaccione como una persona que cree en Cristo. Es decir, con una persona que no cree en Cristo, la reconciliación puede tomar más tiempo. La situación para arreglar las cosas puede ser un poco más extensa, porque no cree en Cristo. Quizás yo lo quiero arreglar, pero la persona no. Y la entiendo. ¿Por qué? Porque no cree en Cristo. Pero donde me resulta difícil comprenderlo es cuando todos somos cristianos o cuando ambas partes son cristianas. Insisto, hermano, si una persona que no cree en Cristo no se quiere reconciliar, bueno, hermano, así está su corazón. Pero no puedo entenderlo de una persona que dice creer en Cristo, que el Señor ha perdonado sus pecados y que diga que no puede reconciliarse. Entonces, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Qué control tiene el Espíritu Santo en su corazón y en su mente? Por eso en ocasiones, cuando la ofensa es con gente que no conoce al Señor, ahí sí tomará un poco más de tiempo, porque la otra persona tendrá que vivir un proceso en el que finalmente tendrá que ser humilde y reconocer las cosas, pero no entre nosotros, hermano. La vida en el reino de Dios, se lo dije, es de otra dimensión. Abra también su Biblia en Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27, ni deis lugar al diablo. Cuando yo no controlo estas emociones que se mencionan ahí, debido a la ofensa, lo que va a pasar, hermano, es que aunque usted no crea, le estamos dando lugar al diablo. Es decir, le estoy dando espacio para que venga a mi vida y haga alguna cosa. Ahora, hermano, un pasaje más en Primera de Juan 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Quiere leerlo conmigo esa frase? Que nos amemos. Cuando yo no logro superar una ofensa o no la manejo correctamente, ya no ando conforme al amor. Y yo necesito estar en ese canal con el Señor. Hermanos, nosotros tenemos que vivir, repito, como hijos del reino, pensar bíblicamente.
Quizás el punto más grave es lo que dice Mateo 6:15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará a vosotros. Lo que quiere decir es esto: ¿con qué carácter moral podría pedirle yo perdón a Dios si yo no puedo perdonar a los demás? Si las ofensas de los demás me siguen pesando demasiado, ¿cómo puedo yo ir delante de Él y decirle: Señor, perdóname, cuando no puedo perdonar a mi hermano? No tengo cara, diríamos en este tiempo, para presentarme delante del Señor. Así que, hermano, el manejo de la ofensa es una decisión mía. Yo decido hasta dónde permito que llegue en mi vida. Si hago las cosas de manera contraria a lo que Dios espera, créeme, estamos pecando y estoy ofendiendo también a los demás. El estándar para el manejo de la ofensa a través de la Biblia en el reino de Dios es muy alto, pero si lo piensas un poco más, hacerlo es lo mejor que nos puede pasar. Vas a estar en paz con la gente. Evitaremos las cosas que hemos mencionado. Nuestra adoración subirá en olor grato. Nuestra comunión con Dios no se verá opacada o se verá menguada. Andamos conforme al amor. No hay raíz de amargura en nuestros corazones. Nos acercamos con confianza a Dios y sobre todo honramos a Dios. El manejo de la ofensa. Así que la pregunta otra vez: ¿qué vas a hacer con la ofensa? Bueno, ya sabes, 3 cosas: perdonar, no seguir el camino de los necios y reconciliarme. Así es la vida cristiana, hermano. Mire, Guiñac y Tomás Boy se pelearon. Si esos no se vuelven a hablar nunca en su vida, no hay problema. Pero si usted y yo discutimos, lo mejor que podemos hacer es ponernos de acuerdo. Es lo mejor para vivir en paz y dar testimonio que el amor de Dios está en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos hoy, Señor. Enséñanos, Dios, a ver las cosas siempre desde el punto de vista bíblico y no meramente humano. Que allí, Señor, basemos nuestro manejo de la ofensa. Oh Dios, ayúdanos, porque sin duda en algún momento, Dios, habrá algún malentendido, habrá algún sentimiento, habrá algo en nuestro corazón, Señor. Pero si yo no permito que me contamine, si yo, Señor, puedo controlarme y no sobre reaccionar, estaré bendiciendo a mi hermano y estaré honrando tu nombre. Ayúdanos, Señor, como hermanos en Cristo. Ayúdanos como familias. Ayúdanos como pareja. Ayúdanos en los que tienen su relación de noviazgo. Ayúdanos como amigos, Señor. Y Dios, que entendamos que esto nos guarda y que esto da un testimonio de quién eres realmente tú en nuestra vida. Así que, Señor, tómanos en tus manos y ayúdanos. Te lo suplicamos. Y, Señor, si aquí hubiere alguien que lo ofendieron, Señor, que en este momento decida otorgar el perdón completamente a la persona. Señor, ayúdalo, ayuda a esa persona a que lo haga, simplemente porque a ti te agrada, simplemente, Señor, porque es lo que tú esperas, y sobre todo porque ha sido más lo que yo te ofendí que lo que alguien pueda ofenderme, y sin embargo tú, Señor, me perdonaste. Gracias, Padre Celestial. Danos tu paz en esta tarde, Señor, y sigue llenándonos de tu presencia. Señor, ahora que nos retiramos, solo no me resta rogarte que el amor tuyo, Señor, que la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén.